le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo. Cuando un gran ciudadano de gran valor le dijo al Él mayor era don genocida Raúl de Colombia y Carvajal, América del un hombre de Sur, 73 las años que pasó pocos casi pudieron 15 en de vida. ellos exigiendo justicia por la muerte de su hijo, homónimo de él, un soldado al que miembros del ejército habrían asesinado por negarse a cometer un falso positivo. Este sábado 12 de junio, don Raúl murió por COVID-19. La información de la muerte fue confirmada por su abogado Miguel Ángel del Río, quien aseguró que su vida fue una lucha constante por hacer justicia, un ejemplo de dignidad. Raúl Carvajal se suma a la lista de 94.615 fallecidos por coronavirus en Colombia, reportados hasta el viernes 11 de junio. La historia de don Raúl se dio a conocer el 20 de febrero de 2011 cuando llegó a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, con los restos de su hijo Raúl Antonio Carvajal Londoño en un camión Dodge con las latas desgastadas para exigir justicia. Unos días después, tuvo cara a cara al presidente Álvaro Uribe Vélez y le reclamó por no permitir el desarrollo de una investigación para esclarecer el caso de su hijo. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Pero su calvario empezó 5 años antes. Raúl Antonio Carvajal Londoño, su hijo, llevaba 9 años en el ejército cuando murió el 8 de octubre de 2006. Según la versión oficial, murió en un combate contra la exguerrilla de las FARC en el Tarra, norte de Santander. Pero don Raúl aseguraba que esto era mentira. La sospecha nació en una conversación que tuvo con su hijo 20 días antes de la muerte. Le pregunté, mijo, ¿y qué? ¿Cómo está eso? Me dijo, esto aquí está muy feo. A mí me mandaron a matar dos muchachos para hacerlo pasar como guerrillero muerto en combate. Yo no los quise matar. Yo me voy a retirar. Y la sospecha se convirtió en una convicción cuando comenzó a indagar y encontró que no había habido combates en la zona el día en que su hijo murió y había dificultades para determinar el modo de la muerte. Habían manipulado los restos y a mí no me quisieron mostrar lo que fue el levantamiento del cadáver. A nosotros no nos han montado absolutamente nada. Medicina legal decía, no se puede saber a qué distancia fue muerta la humanidad del cabo Carvajal porque él tiene un faltante por donde le entró el proyectil y un faltante por donde le salió el proyectil, y tiene la cabeza rellena con papel periódico. Por ello decidió emprender el viaje de 14 días en su camión desde Montería hasta Bogotá. Yo vine de pueblo en pueblo dando un videíto, llegué a Soacha, después llegué aquí un domingo y me metí acá a la Plaza de Bolívar porque yo quería que se hiciera la nueva necropsia, porque yo sabía que había sido torturado, es decir, ya yo lo había visto el cuerpo de mi hijo que tenía señal de estar amarrado, de pies y manos, y yo dije, no, pues ¿cómo voy a dejar yo en la impunidad que le quede la muerte al muchacho? Don Raúl no solo le reclamó a Álvaro Uribe Vélez, el 12 de enero de 2012, cuando Juan Manuel Santos era presidente, también cuestionó su actuar como ministro de Defensa de Uribe. Cuando usted era ministro de Defensa y Álvaro Uribe presidente, me asesinaron a mi hijo en el norte de Santander por orden de ustedes. Quiero que me diga una cosa, ¿por qué ustedes no han dejado que se investigue el asesinato de mi hijo, que era cabo primero del ejército? Usted era el ministro de Defensa en el 2006 y asesinaron a mi hijo en el norte de Santander. Usted con Álvaro Uribe Vélez. Usted no es ningún presidente, usted es un asesino de los colombianos. Si bien desde el 2008 estalló el escándalo de los falsos positivos, como se conoció el asesinato de jóvenes para hacerlos pasar como muertos en combate, y algunos soldados rasos han sido judicializados por estas muertes, aún hoy no han sido esclarecidos casos como el del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño, en los que presuntamente miembros del ejército fueron asesinados por rehusarse a participar de esta atroz práctica. Don Raúl murió convencido de que a su hijo se lo había matado el ejército. La convicción era tal que juró pedir perdón de rodillas a quien fuera necesario si algún día le demostraban que su hijo había sido asesinado por la guerrilla y no por sus compañeros. Si se investiga y me logran comprobar que fue la guerrilla la que lo asesinó, me arrodillo y les pido perdón ante el mundo. Y si no, que se arrodillen ellos y les pidan perdón ante el mundo por los asesinatos que han cometido.